Hola y bienvenidos a otro episodio del curso de Docker. En esta ocasión vamos a ver cómo gestionar los contenedores. Aprenderemos a pararlos, eliminarlos, reiniciarlos, entre otras acciones, profundizando más en las opciones que nos ofrece Docker. Vamos a ello. Bueno, en el capítulo anterior habíamos visto otros comandos como el attach, el logs para consultar información del contenedor o el attach, como hemos dicho, para vincularnos con el proceso principal. Pero suponiendo que tengo este contenedor en Nginx del anterior episodio en ejecución, diría, oye, ¿y no puedo meterme con un terminal dentro a depurar? ¿No puedo conectarme para lanzar otros comandos? Pues efectivamente sí se puede, y ahí es donde entran comandos como el exec. Imaginaros que hago un docker exec y utilizando el ID del contenedor, voy a usar ya los abreviados de aquí en adelante, D7, recordemos, podríamos usar parte del hash para referenciar en cualquier contenedor o también podríamos usar el nombre completo, Bols Wilson. Lo voy a usar para que lo veáis. Pero bueno, lo normal es usar el hash, la versión abreviada por velocidad, a no ser que defináis nombres muy concretos para los contenedores. Con este sec podría hacer, por ejemplo, un docker ls y estaría viendo, a la altura del proceso principal, estaría viendo los archivos que tenemos. Vemos que aquí tenemos la raíz de un Unix, ¿no? Que está /boot, home, etc, procs, y aquí está el bash, el docker entry point.sh. Si vemos un docker ps, vemos el comando que se ejecuta cuando se lanza un contenedor. Recordemos que el contenedor es un proceso con un entry point o un comando de inicio, es decir, cuando hacemos un docker run se ejecuta ese comando y aquí podríamos ver, en este ls podríamos ver lo que hay. Podríamos inspeccionar el file system de este contenedor. Al final el contenedor ya habéis visto que tiene una estructura, una jerarquía muy similar a lo que sería cualquier Unix normal. Podemos ver que este servidor en Nginx ocupa 50 megas. En cambio, a ti montar una máquina de Ubuntu ya de inicio te ocuparía de unos 2-3 gigas si es la versión servidor, incluso más si es la versión con escritorio, más luego instalar este Nginx. Esto te permite, en este caso compartiendo el kernel de Docker en un servidor, compartiendo el kernel de Linux, pues que tus servicios, que ya vienen empaquetados con todo lo necesario, ocupen muy poquito y no haya conflictos de dependencias, como comentábamos. ¿Qué más podemos hacer con un docker exec? Imagínate que queremos también no solo lanzar comandos sueltos, también podríamos decir, bueno, pues mira, quiero lanzar el comando bash para yo directamente abrir un terminal en el contenedor y navegar libremente. Pero ¿qué pasa? Que cuando no especificamos nada, el comando exec lanza el comando en el contenedor y no te asocia, no atachea, ¿no? Como hemos visto antes con el attach y detach, no te vincula con ese proceso que estás lanzando. Simplemente te muestra la salida si la hubiera, en este caso no la hay. Y para eso tenemos la opción "-i" de interactivo y "-t" de terminal, que directamente te permite abrir un terminal interactivo con el contenedor. En este caso, con bash. Habrá distribuciones que igual estén basadas en otro sistema operativo que solo usen sh, zsh u otros intérpretes de comandos. Y aquí ya veríamos que estoy dentro del contenedor, veo todo lo que estaba usando en Nginx para ejecutarse, podría ir al directorio para ver todos los SSHs que utiliza para poner en puesta el servicio y explorar el sistema de archivos libremente. Ahora ya, si quisiera salir del contenedor, haría un exit, habríamos salido directamente del contenedor y volveríamos a nuestro terminal. Aunque ya lo hemos visto en otro vídeo, no está de más repetirlo, el hecho de que podemos parar un contenedor con el comando stop, simplemente referenciarlo con su ID o su nombre y directamente, si hacemos otra vez un docker ps, ya veríamos que no aparece ninguno. Bueno, vamos a utilizar un parámetro del vídeo anterior que no hemos usado, que simplemente lo habíamos mencionado pero no lo habíamos utilizado, que es el "-name", y lo veremos también para entender cómo usa o cómo reserva nombres o espacios o puertos Docker. Si hacemos un "-name web1", vemos que se nos ejecuta, aquí tenemos el hash, ningún problema, pero si volviéramos a lanzar un contenedor con el mismo nombre, lo primero que nos está diciendo Docker es, ojo, que el contenedor web1 ya existe y tú ya no lo puedes repetir y está asociado a este hash. ¿Vale? Entonces simplemente te dice, oye, bórralo o renómbralo. Si ahora hago un docker run web2, vemos que, hostia, nos da otro conflicto. ¿Por qué? Nos está diciendo que el puerto 8081 ya está en uso, que está por el servidor web. Moraleja, no podemos repetir ni puertos, obviamente, porque no podemos vincular un puerto a diferentes contenedores. O sea, la relación tiene que ser uno a uno de tu host a tu contenedor, y si ya está asociado a un contenedor, este puerto ya no lo puedes repetir en otros. Y luego el nombre tampoco se podría repetir en los contenedores. Entonces, para solucionar el conflicto, podríamos llamar a 8082. ¿Qué pasa? Que en la ejecución anterior, si hacemos un docker ps-a,
en la ejecución anterior del web 2, aunque el puerto estaba ocupado, el contenedor se ha creado. Y aunque el contenedor no está en ejecución, está ahí creado y definido y ya me obliga a borrarlo previamente para poder volver a recrearlo. Es decir, entonces aquí podría hacer un docker rm, que es la primera vez que usamos este comando, luego profundizamos un poquito más, web 2. Aquí es donde viene útil tener nombres porque no tendría ni que buscar su hash, como ya sé cómo se llama. Si hago un docker ps, vería que tengo web 1 en ejecución. Y ahora si lanzo web 2 con el puerto 8082 y vuelvo a cambiar el puerto y el nombre, tendría los 3 contenedores con distintos nombres para no generar ningún conflicto, web 1, 2, 3, cada uno asociado a un puerto. Y ahora si vamos al navegador, podríamos ver 8081 responde, 8082 responde y 8083 responde. Tenemos 3 servidores web lanzados en 3 comandos de una forma muy simple y todos ellos responden independientemente en puertos diferentes. ¿Veis el potencial ya, no? Lo fácil que es compartir una infraestructura para lanzar cientos o incluso miles de contenedores. También por volver a hacer hincapié, porque igual con el conflicto de puertos no queda muy claro, si yo paro, por ejemplo, el servidor web 1, hago un stop a 8 y hago ahora, vuelvo a hacer un docker run -d -name web 1, oye, me vuelve a decir que el nombre del contenedor web 1 está en uso. Recordemos, hasta que no lo borremos del todo, no podremos generar uno. Y cuando un contenedor se para, directamente no se borra. Entendido que no podemos repetir nombres y tendríamos que borrar el contenedor para que podamos crear uno con el mismo nombre, también tenemos que entender que si queremos borrar un contenedor directamente que está en ejecución, aquí nos dice, oye, que el contenedor web 2 está en estado running, ¿no? Está corriendo, está ejecutándose y no puedes pararlo, no deberías poder pararlo, pero sí que te da la opción de force remove. Esto se puede usar, pues es muy cómodo usarlo cuando desarrollamos o estamos haciendo pruebas, porque nos ahorra tener que hacer un stop y un rm para volver a crearlo. Podríamos forzar el borrado de un contenedor y con el "-f" directamente haría un stop y un borrado del contenedor. Por último, vamos a ver el comando prune, nos va a permitir limpiar o mantener limpio nuestro servidor. Funcionará también para imágenes de artefactos que genera Docker, pero en este caso vamos a hacer docker container prune y esto por defecto lo que nos va a hacer es borrar todos los contenedores parados. Muy útil, ¿no? Porque imaginaros que después de todas estas pruebas voy a cancelar, si hago un docker ps-a, ya vemos que tengo aquí 15 o 20 contenedores y al final borrarlos uno a uno pues es poco práctico, ¿no? Y ahí es donde nace el comando prune, borra solo los que están parados, importante para que no se cargue nada crítico, pero los borra tranquilamente y si vemos hacemos un docker ps y un docker ps-a y vemos que efectivamente ya nos ha borrado solo los parados. Hasta aquí este vídeo de gestión de contenedores. Ya hemos visto cómo interaccionar con los contenedores, ejecutando comandos, abriendo terminales, parándolos, borrándolos, viendo conflictos, los conflictos que surgen con los puertos, con los diferentes nombres y en próximos vídeos también veremos cómo crear sus imágenes de cero. Si os está gustando el curso, recordad darle un like, suscribiros para no perderos ningún episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.